Muy buenos días, tengan todos. Es un gusto estar nuevamente aquí en este carrusel deportivo, en una charla más de nutrición y deporte, para tratar un tema que es interesante y que me han preguntado en los correos, luego me mandan esa pregunta, o también me lo han preguntado los deportistas cuando acuden a sus consultas. Soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo, soy responsable de la dieta de deportistas de equipos representativos de la UNAM desde hace 33 años y también soy académico de la UNAM desde hace 33 años impartiendo pláticas o charlas en diferentes momentos, pero también dando curso en los posgrados de medicina del deporte y actividad física y en el de enfermería de cultura física y deporte. Entonces, pues bueno, luego de esta larga presentación de mi persona, vamos a empezar con el tema, que es, ¿nutren los alimentos congelados o enlatados? Esa es una pregunta que me hacen mucho. Y esto porque, bueno, actualmente a los que son muy jóvenes les parecerá que así ha sido toda la vida, pero los que tenemos más años, antes como que no había tanta preocupación por la comida como la hay ahora. Lo hemos visto porque ahora además por las redes, pues hay muchísimas personas dando recomendaciones de cómo comer sano, algunas muy buenos, muy atinadas en sus recomendaciones, otras pues no tan atinadas, pero el caso es que todo mundo ahora habla de la comida y de cómo comer sano y a qué le llaman cada persona el comer sano. Y una de las cosas que siempre hemos visto que se recomienda o que la mayor parte de recomiendan o que para allá van además las recomendaciones a nivel mundial es a comer más vegetales, ¿no? Comer más vegetales, y limitar pues el consumo sobre todo de carnes rojas, pero ver en su justa medida cuánto es lo que necesitamos o cuánto es lo que nos aporta los alimentos de origen vegetal. Y en esto de cuánto es comer sano, pues hablando de frutas y verduras, hay que recordar que organismos internacionales o también a nacionales como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, pues nos dicen que comer sano, hablando de frutas y verduras, es comer diariamente 2 tazas de verduras y 3 tazas de frutas. Sí, es así como se recomienda, que recordar que las frutas no son frutos, todo esto, ¿no? O sea, hay que ver otras charlas de si las frutas son frutos o qué pasó. Bueno, entonces 2 tazas de verduras, que es lo que nos encontramos en el puesto de las verduras, salvo el aguacate que entra en las grasas para México, para los valores de México, y la papa y el elote que realmente van a entrar en el grupo de cereales y tubérculos. Y en las tazas, en el grupo de las frutas, pues más o menos todos tenemos ubicado cuánta fruta, cuáles son los alimentos que entran en las frutas, que normalmente son vegetales de sabor dulce. Y pues de estos son 3 tazas, sea de uno solo, como pues un mango ya nos hace una taza, o sean de varias frutas, como pues una taza de fresas, por ejemplo. ¿No? Entonces, más o menos esto es lo que a nivel internacional nos dicen, también las recomendaciones nacionales, es eso lo que debe comer cualquier persona. No estoy hablando exclusivamente de deportistas, sino de todas las personas. Y esta es la recomendación. Pero, ¿qué pasa? En la actualidad, también de los cambios que han ocurrido de varios años para acá, pues tenemos, hasta se ha creado esto de multitareas, ¿no? Que tenemos muchísimas ocupaciones. Claro, desde que yo he visto a los deportistas de equipo representativo, pues siempre han sido deportistas y estudiantes universitarios. Y les digo yo, y además, pues ven a la novia o al novio y además tienen, pues otras cosas que hacer. Pocos son los que además trabajan, pero hay unos que además trabajan y bueno, obviamente tienen que salir bien en la escuela y también rendir en su deporte y entonces todo esto lo lleva el transporte en la Ciudad de México, que a veces es caótico, y todo esto los lleva a tener muchas tareas y muchas ocupaciones
y no siempre hay todo el tiempo para los alimentos, que son de las principales dificultades que tienen para conseguir de lo que vamos a hablar hoy, que son las frutas y verduras. Pues no hay mucho tiempo para comprarlos. Los deportistas a veces me dicen, pues es que mi familia compra las frutas el fin de semana y entonces me alcanza así para comer frutas los primeros días de la semana, pero para jueves o viernes ya se acabaron las frutas, ya no hay frutas porque pues se compraron frescas el fin de semana y pues, no las comimos todas, ¿no? Antes de que se descompusieran. Y pues ahí podríamos decir, bueno, por ejemplo, lo que se puede hacer es comprar las frutas en diferentes grados de maduración, unas más maduras que otras, y entonces nos comemos primero las que ya están listas para consumirse y dejamos que las otras vayan madurando a lo largo de la semana para comérnoslas los últimos días. Esa podría ser una opción. También hay desconocimiento al elegir frutas y verduras, sobre todo muchos de los estudiantes que dicen, bueno, pues es que yo soy el que va a ir ahora o yo soy la que va a ir ahora a comprar las frutas, ya sea porque a veces en la familia mamá y papá trabajan y entonces le dicen, bueno, sí, si necesitas más frutas, pues tú ve y cómpralas. O también porque vienen a estudiar acá a la Ciudad de México, especialmente, bueno, los que veo que son de CU, y entonces tienen que ir ellos al mercado a comprar sus frutas y dicen, pues no sé cómo escogerlas, la verdad no tengo ni idea. Y entonces eso también es un problema, porque no sé elegir la fruta si ya está madura, si no está madura, o en qué momento está o cuántos días me va a durar. Y entonces esto también crea un problema. Otro de los problemas es sin tiempo para cocinar, ya que como les dije, estudian, entrenan y cuando hablamos de deportistas, de equipos representativos, pues son mínimo por muy poquito 2 horas diarias lo que entrenan. Si no es que además son 2 horas diarias de su entrenamiento, más las horas de gimnasio o las horas de cardiovascular que hacen aparte, entonces se van sumando horas y entre el estudio, las tareas de la escuela, porque una cosa es asistir a clases y otra cosa es hacer las tareas y el entrenamiento, pues ya no les queda tiempo para cocinar sus alimentos. Y los alimentos frescos, se descomponen, ¿no? Como les decía, se descomponen si no los comemos. Pues si los compramos en su punto, pues nos duran unos cuantos días a veces y no, claro, la opción es pues meterlos al refri para retrasar un poco su proceso de maduración de frutas y verduras y que nos duren más toda la semana. Pero bueno, todo esto se va sumando y entonces ahí es cuando podemos recurrir o cuando justamente me preguntan qué hay de los alimentos preservados. Preservados y pongo el nombre de preservados justamente para resaltar que, porque a veces se confunden, a veces les dicen procesados a todos y meten dentro de procesados, por ejemplo, los frijoles que vienen aquí en lata en la imagen o pues unas papas fritas, ¿no? No, y una cosa es pues cómo se procesaron estos alimentos y por eso aquí la importancia de mejor llamarlos preservados, porque la idea justamente es de preservarlos para que duren más tiempo, es la preservación, no nada más la modificación del alimento, sino el preservarlos para que nos duren más tiempo. Entonces podemos recurrir a estos alimentos que han sido preservados como les decía, una opción pues es hacer nuestras preparaciones, tenerlos listos en los toppers, meterlos al refrigerador el fin de semana para irlos sacando durante la semana, pero si no, pues podemos recurrir a lo que son los enlatados, envasados o congelados, que es de lo que vamos a platicar hoy. Bien, primero hablaremos de los enlatados. Entonces, los alimentos envasados, que ya sea que sea en lata o en bolsita, sobre todo más o menos sufren el mismo proceso, los que son envasados, que ahorita hay más, por ejemplo, frijoles en bolsita, o los enlatados son una buena opción para sustituir las compras de verduras frescas, pues en la mayoría de los casos vienen ya desinfectadas, lavadas, cortadas, precocidas y listas para servirse, ¿no? Los frijoles pues en bolsita, pues ya vemos que nada más se calientan y ya están y nos ahorramos todo el tiempo de ponerlos
a cocer por horas, aún en la olla express, y pues es más rápido. Claro, la opción es cocerlos el fin de semana y tener ahí porciones pequeñas para toda la semana, podría ser. Pero cuando tenemos la opción de recurrir a estos, pues podríamos aprovecharlos. Y ¿qué nos facilitan? Pues elegir, comprar, cocinar y almacenar, porque ya no tenemos hasta qué almacenarlos en diferentes envases, sino que ya vienen almacenados. Y esto pues nos facilita mucho la vida. O sea, sobre todo en tiempo. Bien, pero son tan nutritivas como las verduras frescas. Esto es lo que me preguntan, que les decía, por eso se creó pues esta charla, porque hay miedo, ¿no? Y hablamos también mucho de los conservadores, si tienen conservadores, y que también en este boom que hay por buscar la salud, pues se está buscando mucho que los alimentos no tengan tantos conservadores. Y también nos importa pues el valor nutritivo de estos alimentos. Y son inocuas, bueno, por los conservadores, ¿no? Que es lo que más nos preocupa de si son inocuas o no, pues qué tanto le pusieron. Así lo ve uno así como con lupa o con cara de preocupación, qué tanto le pusieron para que duren tanto tiempo, ¿no? A mí me han hasta preguntado del pan, que ya no se enmuece como se enmuecía antes. Y pues realmente no, esas cosas no nos van a hacer daño. Pero bueno, un alimento enlatado es aquel que partiendo de ingredientes frescos, esto lo señalo mucho porque se parte de ingredientes frescos, porque hay muchos mitos, ¿no? A veces dicen, pues es lo que le sobró. No, fíjense que no es lo que le sobró, porque si fuera lo que le sobró, no durarían y no podrían estar en esas condiciones buenas cuando los abrimos. Tienen que ser el producto fresco, recién, casi recién cosechado, cuando se va a preparar para envasarse, ya sea en latas, en bolsita o la congelación, tiene que ser producto fresco, tomado en su punto, y es así como se va a envasar. Entonces, eso es algo muy importante, y es desechar ese mito de que a lo mejor no son productos de buena calidad. Tienen que estar en muy buena calidad. Es sometido a procesos de conservación y envasado que le permitan mantener intactas todas sus propiedades físicas, químicas, transformándolo en un alimento no perecedero, ¿no? Entonces pasamos de los perecederos, cuando vamos al súper, pues vamos a ver todas las frutas y verduras ahí en la zona de perecederos, pero cuando ya están en latas, están en otra zona porque son los alimentos no perecederos o que tardan mucho en perecer, o sea, que les llegue su caducidad, tardan mucho, y entonces eso nos permite, que es lo que queremos, pues que nos duren bastante tiempo en la alacena, ¿sí? Bien, siempre se me olvida darle el avance para estas este, imágenes. Muy bien, entonces los alimentos enlatados y envasados, que casi siempre son envasados en bolsitas, son conservas en donde los vegetales son cocinados en un líquido de cobertura, generalmente es agua con sal y a veces azúcar, como es mucho de las frutas, por ejemplo, en almíbar, para después someterlos a un tratamiento térmico, o sea, calor, para esterilizarlos, eliminando la mayoría de los microorganismos que tienen, pero también este proceso térmico ayuda a destruir las enzimas que tiene el alimento en forma natural para ir madurando. Estas enzimas son proteínas, y entonces recuerden que pues muchas proteínas son sensibles obviamente al calor, que se desnaturalizan y ya no van a funcionar, pero siguen nutriendo, ¿no? Porque lo que queremos son los aminoácidos. Pero bueno, en este caso, pues las frutas y verduras realmente no nos aportan proteínas, pero sí tienen esas enzimas que van a hacer que sigan madurando. Si no, o sea, no es magia que dejemos ahí un plátano y madure solo, es porque va a tener esas enzimas que lo ayudan a madurar, pero eso es lo que también se detiene con el proceso de calor, ¿no? Se cocina con sal y azúcar o solo con sal, o solo con azúcar, el proceso de calor, que además de matar microorganismos, le va a detener el proceso de maduración, y finalmente se llega al envasado. Y el envasado es muy importante porque en una lata o recientemente en las bolsas, pues es un envasado hermético. Es un envasado que al ser totalmente hermético va a permitir
que el alimento se preserve por mucho tiempo. Esa es toda su ventaja. Al estar en una lata o en una bolsa, pues va a durar mucho más tiempo porque ya está el producto totalmente preparado, le digo, les comentaba, sin enzimas y sin microorganismos. Y entonces ahí las dudas, la pérdida de nutrimentos es la misma que cuando se cuecen en casa. Este proceso de cocinarlos no va a hacer que pierdan ningún nutrimento, va a estar más o menos bien. Recordemos que, bueno, en todas estas charlas, lo único que se puede perder con procesos de calor es la vitamina C. Entonces, esta pues sí puede llegar a perderse, pero lo mismo va a pasar en casa cuando sometamos frutas, bueno, sobre todo frutas, porque son las que realmente nos aportan vitamina C, a procesos de calor. Entonces se va a perder algo de vitamina C, pero todo lo demás se va a conservar, porque ahí vamos a tener nuestro producto bien preservado y no se van a perder más nutrimentos de los que se perderían en el que es cocinado normal en la casa. Ya al enlatar un alimento se evita que entre en contacto con el exterior, luz, de oxígeno y patógenos que anden por ahí, manteniendo así intactas todas las vitaminas, minerales y otros nutrimentos. Y entonces, ¿cuáles son las ventajas de los alimentos enlatados? Pues nos vamos a encontrar uno que alargan la vida del producto. Uno de los principales beneficios del consumo de alimentos enlatados es el tiempo de preservación, ¿sí? Si teníamos, pues que una salsa, ahí como se ve, una salsa de tomate, de jitomate, la preparamos en casa para, no sé, para hacer ahí, sumergir ahí unos chiles rellenos, por ejemplo, pues a lo mejor dura unos cuantos días en el refri y después se va a descomponer. Sin embargo, si la tenemos preparada ya en una lata, pues nos va a durar muchísimo, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, todas las salsas, salsas picantes, que es muy común agregarlas aquí en México, pues ya hay muchísimas, muchísimas que podemos encontrar envasadas, ya sea en lata o en frasco de vidrio, que también sufrieron el mismo proceso, y que sabemos que pues nos van a durar, una vez abiertas, pues hay que meterlas al refrigerador, pero nos van a durar muchísimo tiempo. Cuando, por ejemplo, las salsas que preparamos aún en casa, aunque hubiésemos lavado los vegetales para preparar la salsa, un pico de gallo, prepararlo, aunque hayamos lavado, por ejemplo, el cilantro, pues nos va a durar, pues a veces hasta la que compramos en la calle así muy fresca, unas horas nada más, porque las bacterias, recordemos que se proliferan en horas. Entonces, y más con este calorcito, pues sienten rico y proliferan muy fácilmente. En cambio, cuando ya han sufrido estos procesos, pues ahí tenemos la latita de nuestro pico de gallo y podemos abrirla en el momento que queremos, así sean las 12 de la noche. Y en este momento quiero un pico de gallo, pues si ya lo teníamos en una latita, va a ser fácil el consumirlo. Entonces, básicamente, esa es una de las grandes, grandes ventajas que alargan la vida del producto. No se va a echar a perder tan fácilmente. Y el uso, perdón, de nuevas tecnologías en la industria del envasado es posible mantener la calidad nutricional por mucho más tiempo, lo que no pasa con los alimentos naturales. Les decía, pues, sobre todo las bacterias actúan si están frescos los alimentos y se van a ir perdiendo sus cualidades. La vitamina C, esa sí se va a deteriorar también si lo dejamos por horas ahí bajo los rayos del sol, este, pero tienen que pasar horas para que se deteriore, pero sí en horas sí se va a deteriorar. Entonces aquí tenemos, esa es la ventaja que alarga la vida del producto. Además, el proceso térmico, además de esterilizar, como ya les decía, desnaturaliza las enzimas propias del alimento, lo que evita que se deteriore con facilidad. Entonces, van a durar más, reduce el desperdicio de comida, ya que sus distintos tamaños hacen posible ajustar la cantidad de alimento que se desee consumir. Esto reduce significativamente la cantidad de alimento sobrante. Por ejemplo, puse las sardinas porque los atunes casi solo vienen en dos medidas, pero las latas de sardina vienen en muchas, muchas, muchas medidas, unas sí casi porciones individuales, como también pues el atún, tienen porciones individuales y entonces podemos abrir una lata,
no la comemos y no hay problema de que se quedó ahí y cuánto tiempo va a durar, porque rápidamente, perdón, en un momento solo tenemos la porción que queríamos o la porción que nos íbamos a comer. Claro, yo también me quedé pensando, bueno, sí aumenta el número de latas a este mundo, pero las latas pues es algo que si juntamos se pueden reciclar. Bien, reduce el desperdicio de comida. La facilidad de abrir las latas nos hace una gran alternativa como refrigerio, que antes, ahora sí que en mis tiempos, pues teníamos que usar un abrelatas para abrir las latas. Ahora ya todas vienen con esta forma de abrir rápidamente y no necesitamos el abrelatas. Unos seguramente hasta dirán de qué habla esta nutrióloga de abrelatas, porque conocen solo las latas que se abren fácil. Y actualmente también ya tenemos hasta ensaladitas de atún preparadas en porciones individuales y entonces nada más las compran y pues el atún y una ensaladita de atún pues no necesita estar calentado. Entonces como llevarlo y con unas galletas saladas es una muy buena opción que puede llevar el deportista a traer en la lata, no se le va a derramar en la lata, no va a andar tirando por ahí nada del contenido, simplemente ya cuando llega el momento de comer, abre la lata, se lo come y solo desecha la lata. Debería de haber también botes para latas, que sí hay en algunos, bueno, en CEU sí hay puntos para poner las latas para que esto se pueda reciclar, ¿no? La lata. Pero entonces es una buena opción. Reduce mucho el desperdicio de comida porque vienen muchas en porciones individuales o en porciones para dos personas y entonces es muy fácil que los comamos sin desperdiciar más comida. Y conserva el contenido nutrimental o el valor nutrimental. Diferentes estudios se han hecho por mucho tiempo y como les decía, pues no tiene por qué perderse el valor nutrimental porque el proceso al que fue sometido no fue un proceso para que se perdiera nada del valor nutrimental. Entonces, salvo la vitamina C, que por eso muchas veces se la agregan aparte después ya después de que fue el proceso térmico, se agrega alguna vitamina C en algunas cosas envasadas, por ejemplo, los jugos envasados, le agregan luego vitamina C, pero en general van a conservar siempre su valor nutrimental. Los frijoles van a conservar todas las proteínas que nos daban los frijoles que guisa la abuelita en su olla express, pues van a conservar el mismo, la misma valor nutrimental. Dicen, bueno, pero tampoco el sabor de los que guisa mi abue, no, esos no van a conservar exactamente la receta original de la abuelita, pero el valor nutrimental sí lo van a conservar. Y ahorro de energía en el caso de las latas y de las bolsas, se ahorra energía en su almacenamiento. ¿Por qué? Porque obviamente como no los necesitamos refrigerar, pues no necesitamos usar el refri, no necesitamos usar energía eléctrica y es muy fácil almacenarlos sin energía eléctrica. Si hay un apagón, nada que se nos ha hecho a perder la comida del refri, porque si lo teníamos en latas, esto nos va a durar sin ningún problema. Entonces, al usar latas o los envases de bolsa o los frascos, claro, los frascos ya una vez abiertos, los frascos de salsas, pues sí hay que meterlos al refrigerador. Y también lo que nos sobra de la lata, pues ya hay que meterlo al refrigerador, pero al tener porciones pequeñas, latas, pues cada vez yo veo más en el súper. Antes era la latota, casi, casi para toda la familia o para un comedor que todavía hay para un comedor familiar de venta, perdón, y ahora para un restaurante, quiero decir, y ahora pues ya hay latitas muy pequeñas, ¿no? Como que sí la abro y me dura muy fácilmente 1 o 2 días, y podría consumir lo que tienen ahí. Entonces, se reduce considerablemente el uso de energía porque no se tienen que almacenar con energía eléctrica. Y también otra de las ventajas, obviamente, es que se pueden disfrutar en cualquier época del año. Esto a lo mejor aquí en México no lo sentimos tanto porque pues tenemos la gran ventaja que tenemos frutas y verduras frescas todo el año.
Tenemos muchísimas, muchísimas frutas y verduras frescas, gran variedad todo el año, pero esto no pasa en todos los países, bueno, y también no en todas las regiones del país, y entonces a lo mejor algunos productos pues va a ser más fácilmente comerlos cuando ya los tenemos en una lata listos y preparados y conservados, aunque no sea la época, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya pues creo que no es época de la granada, que se da más para septiembre, de septiembre a diciembre más o menos, pero si la consiguiéramos en lata, pues sin ningún problema podríamos preparar unos chiles en nogada en mayo. Bueno, ya en junio, perdón, ya estamos en junio. Muy bien. ¿Cuáles son las desventajas de los productos enlatados y envasados? Bueno, para esto, vi o revisé esta, que es la revista del consumidor de octubre del 2012, que en su parte, si han leído esta revista, tiene un apartado que se llama El Laboratorio Profeco Reporta, donde analizan diferentes marcas. En este caso, agarraron varias latas de diferentes marcas, y bolsas también de diferentes, productos, sobre todo verduras, y ahí, pues los revisaron, ¿no? Verduras enlatadas, envasadas y congeladas, nos dice toda una hortaliza al alcance de tu mano. Yo creo que mejor debería decir todo un huerto al alcance de tu mano, pero bueno, pusieron toda una hortaliza al alcance de tu mano, porque hortaliza es lo que se produce en el huerto, entonces sería todo un huerto al alcance de tu mano. Y pues ahí nos explican obviamente toda la normatividad que hay en torno aquí en México de los productos preservados, generales del etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preservados, todo como debe de ser, deben ser de acuerdo a esas normas. Y entonces, obviamente, inician con lo que inició yo esta charla, de que el ajetreado ritmo de vida actual, la imposibilidad de comer en casa debido a las distancias y otros tantos factores, han orillado a las hortalizas al filo del plato de nuestra mesa cada día, ¿no? O sea, no es fácil encontrarlas. Y también nos dicen, bueno, ya hablando de las desventajas, perdón, esta quedó mal, deberían de estar las latas por atrás, pero el costo es algo que sí podríamos, pues, valorar. Si siempre, pues, si ya está procesado, lavado, etcétera, y envasado, obviamente cada envase, y mientras más individual sea el envase, recuerden, pues nos va a salir un poquito más caro que si compráramos la lata gigante, la lata familiar, y la vamos usando, claro, ya sacados de la lata, hay que meterlos al refrigerador, pero eso saldría un poco más económico que todas las porciones individuales, porque en cada porción individual, pues nos cobran la lata. Entonces, el costo sí es una pequeña desventaja que vamos a encontrar. Y aquí en esta revista del consumidor, pues nos pusieron los costos ahí por 100 gramos, ahorita los vamos a ver. Y otro de lo que sí es en los envasados, pero específicamente en latas y en envasados, o sea, los frijoles envasados, y las verduras enlatadas o las frutas enlatadas, sobre todo es el contenido de sodio. Es frecuente que estos alimentos se les incorporen grandes cantidades de sodio o de sal o de azúcar, ¿no? A todo lo que viene en almíbar, pues ya sabemos que tiene mucho azúcar, de hecho va a tener hasta sellitos ahí de azúcar añadido, de los rombos estos negros, con el fin, rombos, no, perdón, hexágonos negros, con el fin de preservarlos, ¿no? Entonces les agrega sobre todo mucha sal. Y hay que recordar que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que es muy importante estar revisando el consumo de sodio porque está relacionado con algunas patologías, el exceso, y entonces la recomendación que nos da máxima es de 6 gramos de sal al día. Otros organismos dicen que 5, y si quiere, los que hablan de prevenir la hipertensión o patologías relacionadas con el excesivo consumo de sodio, hablan de 3 o 2,5 gramos de sal, perdón, de 3 gramos de sal. Pero en cuanto a sodio, es 2.400 miligramos de sodio al día. Recordemos que la sal, pues, está hecha de sodio y de cloro. Es cloruro de sodio, es su fórmula. Y entonces, por eso, siempre que hablamos de sodio, hablamos de sal. Ujú. Bien.
Entonces, los vegetales enlatados y o envasados, ahí es Profeco, octubre de 2012, si quieren revisarla, porque vienen más. Aquí solo vemos algunos ejemplos, que les pongo que dice sodio por 100 gramos, pues son 200, mientras que la cajita, este empaque, el primero, dice que el contenido neto son 380 gramos. O sea que estos 206 los tenemos que multiplicar por 3,8, casi por 4. Y pues ya vemos que el empaque total pues trae bastante sodio. Si lo multiplicamos por 4 rápidamente, son 800, casi 800 gramos miligramos de sodio, ¿no? Este también 297, igual por 380 gramos, porque este es el valor por 100 gramos para poder compararlos. Por ejemplo, para que quede más claro de qué hablo de poder compararlos, por 100 gramos trae 298, trae mucho más que los otros en 100 gramos, aunque ya la lata es más pequeña, 220 gramos, y entonces esto que es casi 300, pues lo multiplicamos por 2 y son 600 miligramos de sodio ya por esta latita, ¿no? Y ahí nos ponen los precios por 100 gramos del valor, que ya ahí, este es del 2012, tendríamos que revisar los costos actuales de las latas, que seguramente ya han variado, y ahí no es de que la lata o el empaque cuesta eso, sino que por 100 gramos de producto es lo que cuesta. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo de sodio, que estas pues también traen bastante sodio, 397 miligramos, traen todavía más, que es la más alta de 397 miligramos por 100 gramos de producto. Y pues vemos que todas rebasan, pues casi, o sea, ya cuando las multiplicamos, pues casi todos son más de 400 miligramos de sodio o mucho más por la lata. Entonces, lo cual pues sí nos da un exceso de sodio y que no quiere decir que la persona no la va a comer, sino que va a tener que disminuir el consumo de sodio en otros momentos del día, ¿no? Si esta es la solución que encontraron para comer los champiñones, pues va a tener que disminuir el consumo de sodio en otros momentos del día o en otras comidas del día para no exceder el total de los 2.400 miligramos de sodio por día. Porque ya vemos que, por ejemplo, esta lata pues ya nos da 600 miligramos, entonces ya nos quedaron este, 800 miligramos de sodio nada más, ¿sí? Muy bien. Y esta, bueno, este es otro ejemplo, nada más para que vieran diferentes, que todas pues es bastante cantidad de sodio. Esta lata, que es una lata más grande, pues multiplicamos estos 300 por 4 y ya nos da 1.200 por toda la lata. Claro, si es un empaque mucho más grande, este es para repartirlo entre dos o más personas. Por eso la idea de ponerlo por 100 gramos, ¿no? Para que nos quede claro cuál tiene más o cuál tiene menos. Muy bien, y también recordar que hay un riesgo ahí de toxinas si la lata sufre algún daño. Entonces es muy importante revisar que las latas no sufran ningún daño, que no estén golpeadas, que no estén infladas. Si están infladas, por ningún momento tomar esa lata, que no confundan cuando abrimos las latas, entra aire y entonces hace un sonidito de blop, pero eso no quiere decir que ya estaba inflada, sino tiene que estar inflada desde antes de abrirla. Si está inflada antes de abrirla, esa lata no se usa. Y también intentar evitar pues las que estén muy golpeadas, muy dañadas. Y hay algo más que preocupan o de otras cosas como los aditivos, como el bisfenol A, que entra en el recubrimiento de las latas y que hay estudios que dicen, o sea, es un poquito contradictorio, hay unos que dicen, sí, quien come más latas tiene más bisfenol A en sangre y hay otros que dicen, no, tiene tanto bisfenol como cualquier otra persona. Entonces, yo creo que esto sí nos hace falta el buscar estudios pues más nuevos, a ver en qué tal, porque esos ya son un poquito viejos. Estamos hablando del 12, entonces a ver si hay estudios actuales respecto a qué tanto nos puede afectar el bisfenol que pudieran traer las latas. Entonces, recomendaciones para enlatados, para mantener las propiedades de los productos, hay que después de abrirlos, refrigerarlos
Aparte, no en la lata, hay que pasarlos a otro recipiente y de preferencia sellarlo en un recipiente hermético. El problema del sodio, si, y que ya lo mencioné, si estamos cuidando el total de sodio que comemos al día, pues hay que ahí tener muy presente y irlo descontando. Eh, el líquido, por ejemplo, si lo vamos a conservar, pues hay que conservarlos en el líquido que ya venían, en la salmuera, que normalmente es una salmuera, o en el almíbar, que si es una fruta en almíbar, hay que conservarlos ahí, pero también hay que recordar que tiene mucha sodio o mucha azúcar, entonces ahí hay que tomar en cuenta esos datos a la hora que nos lo comamos. Pero cuando lo vamos a vaciar en un recipiente para seguirlos conservando, en el refri, hay que vaciarlos en su salmuera o en su almíbar. Y bueno, ya hablamos que nunca productos que estén enlatados, embombados y demás, y lavar la lata antes de abrirla, ¿sí? Porque en el almacenamiento, en el transporte, siempre va a estar sucia por arriba, y entonces hay que lavarle, sobre todo la parte de arriba cuando la vamos a abrir, con jabón y ya secarla bien, quitarle muy bien el jabón y ya abrimos nuestra lata. Muy bien. Y hablando de alimentos congelados, entonces, ¿qué es? Bueno, los vegetales congelados son transportados de las fábricas casi inmediatamente después de ser cosechados. O sea, en su punto máximo es cuando se van a llevar a la fábrica para ser congelados. En la fábrica se les lava, se les limpia, se retiran las partes no comestibles, las hojas, los tallos, lo que vaya a ser en este caso de las frutas, y ya limpio se le sumerge en agua hirviendo por unos minutos para desactivar las enzimas que aceleran su deterioro. Este proceso se le llama escaldado. Otra vez un proceso de calor para preservarlos un poquito más a los congelados. Durante el escaldado hay una ligera pérdida de vitaminas, como ya habíamos mencionado también con los enlatados, pero esta es menor que la ocurrida durante el proceso de almacenamiento y distribución de los vegetales frescos. O sea, ahí se han hecho estudios y dicen, bueno, es que si nos llevamos el vegetal, la fruta fresca y la tenemos por ahí guardada, pues también va perdiendo, sobre todo vitamina C, que es lo que les digo que se pierde muy fácilmente, puede ir perdiendo cierta cantidad de vitamina C y va a ser la misma que va a perder entonces al momento del proceso de calor, del escaldado, para poder preservarlos mediante la congelación. Entonces no hay ningún deterioro ahí que digamos, es que ya nos lo echaron a perder y ya no sirve. No, va a ser lo mismo que si lo consumiéramos igual de fresco, que esa es mucho, mucho la importancia y por lo que se hace recordemos que es procesos de preservación. La idea es preservar los alimentos y entonces preservarlos, obviamente, con todos sus valores nutritivos. Finalmente son congelados por debajo de -20 grados centígrados. Y de lo que yo estuve leyendo es que son procesos muy rápidos, algunos alcanzan los -40 grados centígrados, que no podemos nosotros reproducir en la casa porque no tenemos los refrigeradores especiales para hacer eso. Por eso es de que a veces no nos resulta, o tiene que ser otro proceso de cómo lo tengamos que congelar en la casa, porque nuestros congeladores, pues, van a funcionar de una forma diferente de estos congeladores especiales de la industria de la preservación de alimentos. Y por eso es que estos procesos son tan útiles para que la fruta o las verduras queden preservadas lo mejor sin conservadores. A estos no se les va a agregar conservadores. Simplemente fue el escaldado, después se congelaron, no se les agregó sal, no se les agregó ni bisfenol ni nada para preservarlos. Están nada más íntegros y, como les decía, muy frescos y se embolsan para ser ya enviados a los supermercados. Ahí sí, si hablamos de la huella de carbono, pues como tienen que ser transportados en un refrigerador gigante, pues ahí tenemos un poquito más sí, de problema a la hora de comer estos, bueno, de que decimos, bueno, hay un poco más de huella de carbono que al comer los enlatados que pues se transportaron aunque estuviera el sol muy fuerte, ¿no? Entonces estos no, estos sí hay que llevarlos congelados. Y la ventaja, les decía, del sodio. Vean, si recuerdan los otros valores de sodio que teníamos, estas son de las verduras congeladas
y vean, por 100 gramos, 19 miligramos de sodio, 64 la que más, esta 8 miligramos de sodio, o sea, prácticamente no tienen sodio o grandes cantidades de sodio, ¿no? Nos va a dar muy, muy bien. O las personas pues que tienen problemas con el sodio o que quieren cuidar su sodio, aunque no tengan ningún problema, o sea, como prevención, pues todo lo que son congelados es una excelente opción porque no van a tener sal extra, no tienen sodio y no tienen otros conservadores, y eso pues los hace una gran ventaja. Entonces, ¿qué recomendaciones con los congelados? Pues revisar la caducidad, el empaque sin roturas, obviamente porque si ya tiene roturas, pues ya se pudo haber contaminado, que sean los últimos, estos sí, productos que metas al carrito, o sea, primero hace uno toda la compra en el súper y ya después va por lo congelado. Recuerden que también, por ejemplo, en el caso de los yogures y todo lo que queremos ahí del refri, pues hay que meterlo al último, justo antes de irnos a la caja a pagar y llegando a casa, luego los guardamos, ¿no? Guardamos eso y ya además podemos dejar toda la compra ahí para guardarla después, pero lo que se tiene que refrigerar o congelar, eso sí hay que hacerlo luego. Después de congelar descongelar, nunca hay que volver a congelarlo, ya nada más se mantiene en el refrigerador. Leer con cuidado las etiquetas, algunos indican que deben consumirlos bien cocidos, o sea, se congelaron, pero de todas formas hay que cocerlos después. No descongelar productos a temperatura ambiente. Esto recuerden que se hizo el escaldado para matar microorganismos, pero todavía puede pasar, sobre todo, por ejemplo, si recordamos el pavo, ¿no? El pavo siempre nos dicen, hay que descongelarlo, sobre todo mejor en el refrigerador. ¿Por qué? Porque tienen siempre bacterias ahí que si los descongelamos a temperatura ambiente, esas bacterias, por decirlo en forma chistosa, si me permiten, despiertan y pueden empezar a proliferar. En cambio, si los dejamos en el congelador y en el refrigerador, los sacamos del congelador, pero lo metemos al refri, ahí se van descongelando poco a poco y esas bacterias no les da tiempo de multiplicarse, que es lo que queremos. Entonces, por eso hay que descongelarlos en el refrigerador y no en a temperatura ambiente o en el microondas según las instrucciones que traiga cada producto. Bien, entonces, conclusiones. ¿Qué podemos decir? Los productos envasados, preservados y envasados ya sea en latas o en bolsas o en bolsas como los frijoles o en congelados, ahorran tiempo al comprar alimentos, están seleccionados en su mejor momento, que esto es muy importante, fueron seleccionados en su mejor momento y así se prepararon para preservarlos en ese momento idóneo, así como la Bella Durmiente se quedó dormida a los 16, creo. Así, en su mejor momento son preservados, están prelavados, cortados y cocinados, duran más tiempo en el refrigerador o en la alacena, mantienen todos los nutrimentos originales, salvo por el sodio y el azúcar que ya vimos en las latas o en algunos de los que han sido envasados, pero los congelados no tienen este problema de sodio y azúcar casi añadido. Son una excelente opción para comer frutas y verduras en este mundo tan caótico donde nos falta tiempo. Y entonces, resolviendo la pregunta de que si nutren, sí, sí nutren y podemos consumirlos. Muchas gracias. Pues los veo la próxima. Bueno, ustedes me ven, tendrán que verme la próxima semana, pero por eso hago las presentaciones, yo espero tan atractivas para que se entretengan con la presentación. Nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego. Gracias a la producción que siempre están aquí muy atentos y hacen posible que esto se llegue a todo mundo y se quede ahí en el YouTube para que lo vean. Hasta luego.